Antes de sumergirnos en los capítulos 6, 7 y 8, hay suposiciones en estos capítulos acerca de la salvación. Y quiero asegurarme de que todos ustedes tengan estas suposiciones justo antes de continuar. Se explicará mucho en estos capítulos, pero hay muchas ideas diferentes acerca de la salvación dando vueltas. Lo primero que deben saber es que la salvación es un proceso, es un viaje, lleva tiempo, lleva toda la vida. No se hace en un momento. Para decirlo de la manera más simple posible, la salvación no es una línea que puedes cruzar con un paso. De no ser salvo a ser salvo. Esa es una idea muy popular, pero el Nuevo Testamento no se basa en esa línea vertical que puedes cruzar en un paso. Se basa en una línea horizontal de muchos pasos. Y esto hace una gran diferencia en nuestro pensamiento. No eres salvo el día en que te convertiste. Comienzas a ser salvo ese día. Comienzas a caminar en el viaje. Y la persona que ha dejado esto más claro es John Bunyan, quien en prisión tuvo un sueño, y el sueño se convirtió en un libro llamado El progreso del peregrino, que espero que algunos de ustedes hayan leído. Y en ese viaje, peregrino camina por un largo camino, tiene muchas aventuras diferentes en el camino. Pero desde que comienza el camino de la salvación hasta llegar al cielo, es un largo viaje. Muchos pasos. Y es por eso que el Nuevo Testamento llama al cristianismo el camino, que significa la senda, el viaje. Y ese es el camino de salvación, que debemos tener firmemente en nuestras manos. Y hay tres fases en ese viaje. Está el comienzo, que llamamos justificación, cuando somos libres del castigo de los pecados pasados. Luego está la santificación, que es la mayor parte del viaje, ya que somos liberados del poder del pecado. Y la meta del viaje es la glorificación, cuando somos librados de la presencia del pecado. Y solo entonces somos salvos, totalmente salvos. Y el Nuevo Testamento usa el verbo salvar en los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Has sido salvado, estás siendo salvado y serás salvado. La mayoría de las referencias del Nuevo Testamento a la salvación son futuras, que ninguno de nosotros ha alcanzado aún. No soy salvo todavía, pero estoy en camino, en el camino de la salvación, dando muchos pasos hacia la meta de la salvación, que se revelará en el último día. Esa es la primera forma de pensarlo, a la que tenemos que aferrarnos, porque si les hiciera una pregunta simple, me pregunto qué respuesta me darían. Les voy a preguntar y voy a pedirles que levanten las manos. ¿Creen que el bautismo en agua es esencial para la salvación? Levanten las manos si lo piensan. Bien, algunos de ustedes lo piensan. Si están pensando en la salvación como una línea vertical que cruzan en un solo paso, el bautismo no será parte de su pensamiento sobre la salvación. Pero si lo piensan como un viaje horizontal de muchos pasos, el bautismo es parte de ese viaje. Y lo necesitas para la santificación. Lo necesitas para el viaje. Los 4 pasos son arrepentirse hacia Dios, creer en Jesús,
ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo. Son los primeros 4 pasos en el viaje horizontal. Y todos son esenciales para la salvación. Si eres de los que piensan verticalmente, 2 de esos ya no son esenciales para la salvación. Estarás pensando que el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu se convierten en extras, opcionales para más tarde, después de haber sido salvo. ¿Ven lo que quiero decir ahora? Una vez que piensan de manera horizontal, el bautismo en agua y la recepción del Espíritu Santo se vuelven esenciales para el resto del viaje. Por lo tanto, son esenciales para esa salvación. No son esenciales para un pensamiento vertical, pero son esenciales para un pensamiento horizontal. Y hace una gran diferencia en la práctica y comportamiento, así como para lo que estás pensando. Lo segundo que quiero dejar en claro sobre la salvación es que el viaje se puede ralentizar e incluso detener por completo. Ahora, algunas personas piensan verticalmente y dicen, ¿puedes perder tu salvación? Cuando piensas horizontalmente, no creo que tengas la salvación todavía, pero estás en el camino y estás en un viaje y puedes reducir la velocidad de tu caminar, puedes dejar de caminar e incluso puedes caminar hacia atrás. Lo llamamos retroceder, deslizarse. En realidad es caminar hacia atrás y uno va hacia la dirección equivocada. Así que puedes caminar hacia atrás. No pierdes toda la salvación, pero pierdes la parte que ya tienes. Y si alguien dice que puedes perder tu salvación, están pensando salvado, no salvado. Pero puedes parar el viaje, puedes retroceder en el viaje y puedes perder todo lo que comenzó. Es solo una forma diferente de pensar. Lean de vuelta El progreso del peregrino. Al final del viaje, cuando están en el borde del río Jordán y Peregrino ve la ciudad celestial al otro lado del Jordán, el Jordán de la muerte, su amigo le dice, no voy a cruzar el río. Y se hace a un lado y camina por un camino lateral, esperando que haya otro camino a la ciudad celestial. Y Bunyan escribe, y en mi sueño vi que hay un camino al infierno, incluso a las puertas del cielo. Y él sabía que en cualquier punto del camino puedes caer de la gracia. Puedes ir por un camino lateral y perderte, en lugar de continuar por el camino de la salvación. Pedro dice la cosa más extraordinaria sobre aquellos que han emprendido el camino y se pierden más adelante. Y hay que tomar mucha nota de eso. Dice, mejor les hubiera sido si nunca hubieran conocido el camino de la salvación que emprender el camino y no terminarlo. Tercero, lo que quiero decirles es que hay 2 fuerzas tirando de ti. Una tira de ti hacia adelante y la otra tira de ti para que retrocedas. Y el cristianismo es una lucha, es un esfuerzo. Desearía que alguien me hubiera dicho eso cuando me convertí en cristiano. Habría estado preparado entonces. Pero es una lucha, porque algo te va a tirar hacia atrás y algo más te va a tirar hacia adelante. Y estás en medio de esos 2 tirones. Y solo por la gracia de Dios puedes seguir adelante y no ir hacia atrás. Y las 2 fuerzas se llaman la carne y el espíritu. Y a través de estos 3 capítulos vamos a leer acerca de la lucha entre la atracción de la carne y la atracción del espíritu. El espíritu te empujará hacia adelante, pero la carne te tirará hacia atrás.
Y ahí están diferentes formas en las que la carne y el espíritu pueden atraerte de distintas maneras. Ahora la carne es nuestro viejo yo. El problema es que cuando te conviertes en cristiano, no vas inmediatamente al cielo. Tienes que seguir viviendo en un mundo triste, enfermo y pecaminoso. Un mundo caído. Y tu cuerpo todavía es parte de ese mundo. Por lo tanto, los sentidos de tu cuerpo aún pueden empujarse hacia atrás a ese mundo del que viniste. Y tus 5 sentidos pueden ser motivos de tentación para retroceder y no avanzar. Tus ojos, tus oídos, tu olfato, tu tacto. Me olvidé del quinto. Cualquiera que sea. Los 5 sentidos de tu cuerpo son las fuentes de la tentación para ti, de volver atrás. Por ejemplo, la lujuria de los ojos. Lo que ves puede darte la vuelta y tirarte hacia atrás. Y entonces estamos en el medio. El espíritu tirando de nosotros hacia adelante y la carne tirando de nosotros hacia atrás. Y esa palabra carne es muy significativa. Tu cuerpo todavía es parte del viejo mundo. Sus hábitos permanecen después de que te conviertes en cristiano. Y deben ser superados. Ya no eres tanto una persona, sino una guerra civil. Y estás entre esas dos fuerzas, viviendo. Y es una lucha. Y es un esfuerzo que hay que hacer. Por eso la Biblia dice, haz todo lo posible para alcanzar esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación es tan necesaria para la salvación como la justificación. Pero desde la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero redescubrió la justificación por la fe, la mayoría de los protestantes piensan que eso es todo lo que necesitamos para la salvación. Y por lo tanto piensan en esa línea vertical, llamada justificación. Una vez que cruzas esa línea, eres salvo. Y si mueres esta noche vas al cielo y eso es todo. Ese es el tipo de evangelismo que escucharás hoy en todo el mundo. Pero no es el evangelismo del Nuevo Testamento. Para Pablo, seguir adelante era tan importante como comenzar el viaje. Por eso dijo, olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo hacia las cosas que están adelante. Voy por el premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Corro por eso. Quiero terminar la carrera. Él no dice, crucé la línea, tomé una decisión hace 30 años y estoy seguro. La mayoría de la gente quiere estar segura, pero realmente necesitamos querer ser salvados. Totalmente. La parte de mí que ustedes ven no está salvada, pero lo estará. Va a ser la última parte de mi salvación, la redención de mi cuerpo. Vamos a leer eso en el capítulo 8. Y ahí es cuando seré completamente salvo. Y todo mi ser será librado de la presencia del pecado. Finalmente, ahí es cuando voy a gritar, una vez salvo, siempre salvo. Porque seré salvo de una vez por todas. Ahora, esa es una forma diferente de pensar para muchos evangélicos y para muchos evangelistas y predicadores. Pero es la forma en que piensa Pablo. Y para mí esa será la forma en la que voy a pensar. Es el evangelio apostólico de la salvación. Y ese es el problema. Mi cuerpo todavía está en este mundo. Y mi cuerpo es parte del mundo. Y los hábitos que se construyeron en los días del pecado siguen y tiran. Y están ahí para ser vencidos. Y pueden ser vencidos, pero solo por el poder del Espíritu. Y es por eso que decirle a un nuevo converso
que cree en Jesús y no presentarles el poder del Espíritu, pienso que es cruel. Es ponerlos en el camino y no decirles cómo seguir. El bautismo en agua trata con tu pasado, pero no ayuda a tu futuro. Te lavará el pasado, enterrará el pasado, terminará la vieja vida. ¿Entienden de qué se trata? Pero no te ayudará a seguir adelante en el futuro. Para eso necesitas el bautismo en el Espíritu, para ayudarte a seguir corriendo. Ahora, todo esto puede ser nuevo para ustedes, pero se encuentra escondido y por debajo de los capítulos 6, 7 y 8. Va a hablar de los cristianos que pueden elegir andar según la carne o andar según el Espíritu. Una de las cosas que anhelo al morir es que mi cuerpo será acabado y mis sentidos no podrán tentarme. Puedes agitar un cheque enorme sobre la cara de un financiero muerto y no responderá nada. No puedes tentar a un cadáver, alguien que está muerto. Se acabó con la ley, así como con el pecado y con la tentación. Es el problema de vivir en un mundo de pecado, con un cuerpo que puede ver y oír todo lo que me hace retroceder. Ahora están empezando a entender la cuestión de la santificación, que es tan necesaria para llegar al cielo como la justificación. De hecho, sin una salvación que incluya la santificación, no somos aptos para entrar en un nuevo universo. La razón por la que Dios nos salva de nuestros pecados, de la pena, del poder y de la presencia del pecado, es para hacernos aptos para entrar en la nueva creación y no estropearla. Porque si Dios nos llevara al cielo, como estamos, con justificación solamente, rápidamente lo echaríamos a perder por nosotros mismos, para Él y para todos los demás. ¿Él es apto para el nuevo cielo y la nueva tierra? No, todavía no. Pero la salvación te preparará para eso. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el objetivo de Dios al salvarnos no era solo perdonarnos. Esa es la primera parte, que nos pone en el camino correcto, sino que es hacernos perfectos. Ahora hay una parte de mi enseñanza que mi esposa encuentra muy difícil de creer. Y es cuando le digo que un día su marido será perfecto. Por alguna razón le resulta muy difícil de creer. Y me dijo que si construía su fe en la experiencia no podría creerlo. Pero dijo que trataría de construir su fe en las promesas de Dios. Y lo creería. Pero tengo que creer que un día mi esposa será perfecta. Sé que es más fácil para mí creer eso que creer de la otra manera. Sin embargo, la salvación se trata de ser perfeccionado, de ser completamente restaurado a la imagen de Dios, hasta que no haya rastro de pecado en nosotros. Y por eso tiene que salvar nuestros cuerpos también, porque ahí es donde quedan los viejos hábitos y las viejas huellas del pecado. Puedes llamar al cuerpo el hombre viejo y lo nuevo dentro del hombre nuevo, pero hay una lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo para cada cristiano. Una lucha entre la carne y el espíritu. Y el cristianismo tiene mucho que ver con lo que hacemos con nuestros cuerpos. Si el hombre nuevo está controlando al hombre viejo, o el hombre viejo al hombre nuevo. Si el espíritu está por encima de la carne, o la carne está por encima del espíritu. ¿Están empezando a comprender el trasfondo del capítulo 6, 7 y 8? Porque todo esto está en el pensamiento de Pablo.
Y eso es lo que enseñó a sus convertidos desde el principio. Y entendieron que aún no eran salvos, pero estaban en el camino. Y mientras continuaban caminando por ese camino, caminando en el Espíritu, aterrizarían en la meta de la glorificación. Incluso sugiere que puedes correr por ese camino y terminar con el premio al final de la carrera. Pablo vivió para el futuro. No miró hacia atrás en su conversión por su seguridad. Vivió para el futuro. Y corrió hacia él y dejó atrás las cosas pasadas. Corrió hacia él y miró a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corramos la carrera y deshagámonos del pecado que nos puede detener y sigamos mirando a Jesús. Ese es el atractivo de mi Nuevo Testamento. No es felicitarte por haber comenzado. Puedes estar contento de haber comenzado. Sí, ese es un gran paso. Pero hay muchos más pasos que dar. Caminar en el Espíritu, caminar en la luz, caminar en el amor, caminar como hijos del reino. La palabra caminar está por todas partes a través del Nuevo Testamento. El cristianismo es un caminar desde tu vida anterior a tu nueva vida. Bueno, creo que ya he dicho lo suficiente sobre la introducción. Cuando los gentiles regresan, vuelven a la licencia en una vida flagrantemente pecaminosa. Cuando los judíos retroceden, vuelven al legalismo, porque la ley es el centro del pensamiento de los judíos. Y vuelven a tratar de estar bien con Dios, guardando la ley. Son diferentes formas de reincidencia, pero ambas están volviendo a su antigua forma de vida. Y Pablo va a usar el lenguaje negativo más fuerte en griego para contrarrestar cada intento de retroceder. Y el negativo más fuerte es esa palabra nunca. Nunca, con signo de exclamación. Nunca vuelvas al pecado. Nunca vuelvas a la ley. Nunca. En griego es meganoita, que significa no dejarlo estar o dejarlo ser. Y eso se traduce mejor en inglés por nunca. Hay algunas traducciones leves en nuestras Biblias educadas, como de ninguna manera. Eso es la nueva versión internacional. Y creo que es débil. ¿Volveremos a pecar? De ninguna manera. Pablo tenía un lenguaje más fuerte que eso. Dijo, nunca. Nunca regreses. Nunca vuelvas a retomar los hilos de tu vida anterior. Un alcohólico sabe que nunca debe volver a tocar el alcohol. Los cristianos deben saber que nunca podrán volver a tocar el pecado. No después de haber comenzado su viaje. Lean el libro El progreso del peregrino. Es fascinante. Ahora tenemos 3 enemigos tratando de detenernos. El mundo, la carne y el diablo. Pero los 3 nos alcanzarán a través de nuestros viejos cuerpos, que aún viven en el viejo mundo, a través de los 5 sentidos que tiene el cuerpo. Pero en el momento en que muera, mis 5 sentidos dejarán de operar. Aleluya por eso. Y estaré fuera de peligro. Pero mientras estás dentro, es por el cuerpo a través del cual serás atacado. El mundo te atacará a través del cuerpo, el diablo lo hará, y lo que hagamos con nuestra carne será vital para la victoria que necesitamos. Así que veamos las 2 formas en que puedes morir de nuevo en la carne. Porque la muerte es el pago para aquellos que viven en la carne. Y les dije ayer por qué es el salario de aquellos que siguen la carne. El viejo yo y el viejo mundo. Entonces tenemos estas 2 formas de
regresar a la licencia, la carne, que es lo que los gentiles tienden a hacer, y el legalismo, lo que los judíos tienden a hacer. Tomemos primero los gentiles. Hay muchos malentendidos de la palabra gracia que se mencionó en la última oración del capítulo 5. Y es una palabra hermosa, es casi exclusiva de Pablo. Casi ninguno de los otros escritores del Nuevo Testamento la usa. Es una palabra paulina. Y él la usa una y otra vez, porque él mismo era un ejemplo de la gracia de Dios. Era un judío, muy judío, que estaba persiguiendo a los cristianos, tratando de destruir la iglesia, y se convirtió en un gran esclavo de Jesús para ir a todo el mundo gentil. Es un milagro de la gracia. Y esa es quizás la razón por la que Pablo usa tanto la palabra. Pero hay tres significados de gracia en el mundo cristiano de hoy. Y uno de ellos proviene de Singapur, y es incorrecto. Y otro equivocado se origina en Indonesia, justo al otro lado del agua de acá. Y el significado correcto de la palabra gracia debe decirse una y otra vez. El significado correcto de la palabra gracia es un favor inmerecido. Un favor inmerecido de Dios. Un regalo gratuito de Dios, que no se puede ganar, que no se podría comprar, que está disponible gratuitamente para todos. Ese es el verdadero significado de la gracia. De los dos significados erróneos, algunos cristianos han comenzado a pensar que la gracia es una fuerza irresistible. Los calvinistas creen eso. Y por lo tanto los presbiterianos lo creen. Y por eso es que cuando los misioneros presbiterianos vinieron a Indonesia, lo trajeron, y es un problema aquí enfrente cruzando el agua. Se cree que esta gracia de Dios es tan poderosa que nadie puede resistirla. Nadie puede rechazarla. Nadie puede hacer nada al respecto. Y la gracia de Dios decide quién se salva. Y nadie puede hacer nada al respecto. Esa gracia es una fuerza tan irresistible que decide quién va al cielo, quién va al infierno, y decide que una vez que comienzas el viaje lo terminarás, porque es una fuerza irresistible. Y eso para mí es una parodia de las Escrituras. La gracia no es una fuerza irresistible. Tampoco es el otro extremo, perdón incondicional. Ese es el extremo opuesto. Y me tengo que encontrar una fuente aquí mismo en Singapur. Y enseña que no necesitas arrepentirte para ser perdonado. Es incondicional. Y que cuando vienes a Cristo, todos tus pecados futuros son perdonados, así como tus pecados pasados. Nunca más necesitarás confesar un pecado para que sea perdonado. Y esa es una enseñanza de la gracia gratuita. El segundo significado incorrecto se llama gracia soberana. Pero creo que la gracia realmente es el favor inmerecido de Dios, que puede resistirse y rechazarse. Pero cuando se acepta es una de las cosas más hermosas en el mundo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Solo agrego esto porque la palabra gracia tiene estos tres significados diferentes, dos de los cuales son muy engañosos, y uno de los cuales te traerá gran gozo y paz. Los argumentos sobre la gracia que Pablo va a tratar ahora y de las personas que se aprovechan de él, la gracia, y las personas que la usan. Y él los trata en un diálogo imaginario. Pero estoy bastante seguro de que las preguntas que enfrenta se las ha planteado a la gente con las que ha estado tratando. Y las preguntas siempre comienzan con las mismas palabras. ¿Qué diremos ahora? Y luego viene la pregunta, y luego Pablo siempre comienza diciendo, nunca.
y luego explica por qué tiene una respuesta negativa tan enfática. Así que veamos la primera pregunta en sus Biblias. ¿La leyeron cuando hicieron su tarea? Vayamos a Romanos 6. Pregunta número 1. ¿Seguiremos pecando para que la gracia aumente? ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia aumente? Porque Dios perdona mi pecado, entonces más pecado producirá más gracia. Cuanto más peco, más gracia puede tener para mí. Jesús dijo, cuanto más te perdonen, más amarás. Pero se habría horrorizado con esta pregunta lógica. Si mi pecado produce la gracia de Dios, entonces pequemos un poco más, para que tengamos más gracia. Pero es un argumento diabólico. Es lógico, pero es diabólico. Y cuando el diablo se apodera de tu cerebro lógico, te puede hacer pensar todo tipo de cosas feas. ¿Cuál es la respuesta a esta gente? Bueno, la primera respuesta es tu bautismo en agua. Y lo que sucedió en tu bautismo. Desafortunadamente, tal vez muchos de ustedes han sido bautizados en agua sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo cuando fueron sumergidos en esa agua y levantados de nuevo. ¿Sabían lo que Dios estaba haciendo en ese momento? ¿Sabían lo que estaba haciendo aparte de mojarse frente a muchas personas? No es solo un testimonio mojado. Hay algo profundo que sucede en el bautismo en agua. No estoy hablando de rociar un poco de agua en la frente de un bebé. Estoy hablando de un bautismo por inmersión. Cuando te bajan al agua y si te dejan allí te ahogas. Es una muerte. Te entierran fuera de la vista y luego te resucitan. Pero hay mucho más que eso. Puede que seas bautizado en agua, pero estás siendo bautizado en Cristo. Es una identificación profunda con Él. Pablo dice, cuando fuiste bautizado, sabes que fuiste bautizado en Cristo y por lo tanto en su muerte. Y cuando fuiste levantado de nuevo, fuiste bautizado en su resurrección y resucitado a una nueva vida. ¿Cómo pudiste después de eso hablar de volver a pecar para traer más gracia al mundo? Es una contradicción total con tu bautismo. ¿Puedo decirlo de esta manera? Cuando te conviertes en cristiano, te das cuenta de que Jesús murió por ti y resucitó por ti. Pero a medida que maduras y comprendes lo que realmente sucedió, estabas dentro de Él y por lo tanto fuiste crucificado con Él y resucitaste con Él. Eso es lo que sucedió en tu bautismo. Y es por eso que el llamado del Nuevo Testamento es este. Has sido crucificado con Cristo. Por lo tanto, haz morir la carne. Crucifica esa parte de ti que todavía se aferra al viejo mundo. Y por el poder del Espíritu puedes hacerlo. Cada cristiano debería ser un asesino de sí mismo y de su antigua vida. Y tú puedes hacerlo. El poder del Espíritu te permite usar esa identificación. No solo has sido crucificado con Cristo, has sido resucitado con Cristo. Has ascendido con Cristo y estás sentado con Él en los lugares celestiales. Eso es lo que te ha sucedido. Has sido bautizado en Él. No se te dio tu propio nombre en el bautismo, se te dio su nombre. Ahora estás en Él. Y por lo tanto tu bautismo solo es suficiente para
evitar que hables otra vez de pecar. Has sido crucificado al pecado, como fue Él. Has sido resucitado a una nueva vida, como lo fue Él. Esa es la primera respuesta a esta pregunta. La segunda respuesta va un paso más allá y dice que lo que haces con tu cuerpo ahora va a ser crucial. Puedes dejar que tu cuerpo se convierta en un instrumento de pecado nuevamente, o puedes convertir tu cuerpo en un instrumento de justicia. Tienes la elección. Pero ¿por qué hacerlo? Cuando fuiste bautizado y dijiste adiós a tu antigua vida. He tenido una experiencia maravillosa con un bautismo en agua, que realmente acabó con una vida antigua. Era un joven que pertenecía a los motociclistas de Los Ángeles del Infierno y tenía un tatuaje del diablo en su cuerpo. Y fue bautizado en Cristo y salió del agua menos un tatuaje. Y el diablo fue lavado de su cuerpo en el bautismo. Sucedió en nuestra propia ciudad, donde yo vivía. Fue real. Y si le dices que el bautismo es solo un símbolo, se reirá de ti. Dirá que el bautismo le sacó al diablo de su cuerpo. Y ahora ese joven es un instrumento de justicia. Está usando su cuerpo de la manera correcta. ¿Ven la diferencia? Recuerdo vaciar la piscina de la iglesia un día y había una pipa y una bolsa de tabaco en el fondo de la piscina. Pensé que había alguien que se estaba deshaciendo de su antigua vida. Y no me importa si la pileta de la iglesia se convierte en un basurero. Es el mejor lugar. Puedo tenerlos aquí toda la mañana con historias de lo que sucede en el bautisterio. No es un símbolo, no es un testigo húmedo. Demasiados bautistas piensan que eso es todo. ¿Estás dispuesto a mojarte frente a todos? Bueno, ese es tu deber para con el Señor. No tiene nada que ver con eso. Es ir a Cristo. Una persona que entiende su bautismo no querrá volver a pecar. Una persona que ha enterrado su vida anterior no querrá ir de ahí de nuevo. Y ahora ese segundo punto, lo que haces con tu cuerpo. No lo ofrezcas al pecado. Ofrécelo a la justicia. Así vences a la carne. Lo ofreces al amo correcto. Ahora vamos a la segunda gran respuesta a esta pregunta. La primera respuesta fue que ahora estás muerto al pecado y vivo para Dios. La segunda respuesta es que ahora estás libre del pecado y atado a Dios. Expliqué esto el otro día, pero déjenme decirlo de nuevo. Cuando te conviertes en cristiano, has cambiado una esclavitud por otra. Todos en el mundo son esclavos. No nos gusta ese término, hoy en día es políticamente incorrecto, por decirlo menos, pero esa es la verdad. Jesús dijo, si pecas, eres esclavo del pecado. Se convierte en tu amo. Te conviertes en un adicto al pecado. Pero cuando te conviertes en cristiano, estás cambiando esa esclavitud por otra clase. Ahora estás atado a Dios. Y Pablo no duda en usar la metáfora de la esclavitud. Nosotros la hemos diluido a servicio, pero Pablo dice que es un esclavo de Jesús. Y un esclavo no tiene derechos propios. Ha sido comprado por un precio. No tiene dinero propio, no tiene comida propia. Depende totalmente de su amo y señor. Eso es esclavitud. Y Pablo dice entonces, ahora somos esclavos de Dios, como obligados a la rectitud.
Nuevamente, una vez que te das cuenta de eso, lo pones en práctica realizándolo. Y es interesante esta palabra realizar como un ejercicio mental. Como Dios te considera justo, te cuenta como justo, tú también debes unirte a Él y considerarte muerto y un esclavo a las cosas buenas. Pero luego agrega el punto de que la esclavitud de Dios tiene muchos mejores beneficios que la esclavitud del diablo. Cuando eres esclavo de Dios, tienes el regalo gratuito de la vida eterna. Cuando eres esclavo del pecado, obtendrás tu salario y el salario del pecado es la muerte. Pero cuando eres un esclavo de Dios, obtienes el regalo gratuito de la vida eterna. ¿Qué diferencia? ¿Prefieres enfrentar la muerte en última instancia o tener la vida en última instancia y convertirte en un esclavo del Señor? Has sido crucificado con Él, has resucitado con Él, has ascendido con Él. Te convertiste en un esclavo. Considérate atado, muerto. Tenemos que hacer un ajuste, tal como Dios ha hecho un ajuste de cuentas de su parte cuando te justificó. Y debemos responder a eso, considerándonos a nosotros mismos, pensando constantemente, estoy muerto, estoy atado, soy el esclavo de otra persona. No es una fanfarronada decirle eso al diablo cuando te tienta. Díselo al diablo cuando te tiente la próxima vez. No puedes hacer eso, estoy muerto. He sido enterrado. Fuiste testigo de mi bautismo. Quisiera tener más tiempo. Trato de decirlo rápidamente. Pero había dos chicos en Inglaterra que estaban en la misma escuela y eran amigos muy cercanos. Pero cuando dejaron la escuela perdieron el contacto uno con otro. Uno encontró a Cristo y se convirtió en un pastor bautista en Londres. Y el otro literalmente fue hasta lo más bajo. Se metió en drogas, en delito, hizo todo mal. Y a los 24 años, el malo estaba suicida. Estaba a punto de terminar con su vida. Y tuvo un pensamiento. Dijo, estaba este amigo mío, este chico bueno en la escuela. Si pudiera encontrarlo, estoy seguro de que me podría ayudar. Pero no sabía a dónde había ido. No tuvo mejor idea que ir a una medium espiritista que estaba más cerca y pedirle que le dijera dónde estaba su amigo. Y la medium le dijo que estaba en el norte de Londres. Y pudo describir la casa en la que él vivía y le describió el frente de esta casa, con un parque con árboles, y le describió el color de la puerta en detalle. Y el joven fue de Bristol, donde vivía, y buscó en el norte de Londres durante días, hasta que encontró la casa. Pero la medium le había dicho, lamento tener que decírtelo, pero tu amigo está muerto. Y ella dijo, puedo decirte inclusive la fecha en que murió, y lo hizo. Pero encontró la casa y fue a la puerta principal y tocó el timbre y la puerta se abrió y apareció su amigo, el pastor. Y el chico le dijo, fui a una medium y me dijo, ¿dónde vivías? Pero me dijo que estabas muerto. Él le dijo, bueno, entra y hablamos. Y el chico le dijo, me dijo la fecha inclusive en que moriste. Y él le dijo, ¿qué fecha era esa? Y él le contó. Y el pastor bautista le dijo, ¿sabes que esa fue la fecha de mi bautismo? El mundo de los espíritus sabe qué día fue tu bautismo. Eso es increíble. Tu amigo está muerto. Desde tu bautismo en adelante estás muerto al pecado. Y eres un esclavo de Cristo. Díganle eso al diablo. Estoy bautizado, estoy muerto, estoy enterrado. Estoy atado a otra persona.
y no puedes tocarme. Inténtenlo. No están mintiendo. Es el diablo el que miente. Necesita ser puesto en su lugar. Él puede llegar a ustedes a través del mundo y de tu viejo cuerpo y de sus sentidos. Así que díganle que se vaya al infierno. Y vean qué pasa. Estoy hablando en serio. Pablo te dice que te consideres muerto y te des cuenta entonces que realmente lo estás. Y encontrarás que es verdad. He aconsejado a la gente que haga eso y han descubierto que está bien. Y le dices al diablo que es un mentiroso y él no puede hacer nada contigo. Está todo ahí en Romanos 6. Sigamos adelante. Si los gentiles intentan volver a la licencia y la atracción de su carne, en la vida anterior, los arrastra hacia atrás, muchas personas de hecho han comenzado el viaje de la salvación y no lo han terminado. Porque si pudiéramos mantenerlos, todas nuestras iglesias estarían llenas. Investigué un poco sobre la última cruzada de Billy Graham en Londres y descubrí esto, que de 16 que se adelantaron cuando él lo llamaba, solo uno sigue caminando con el Señor. Esa era la estadística 5 años después. De 16 siguió adelante uno. Y me temo que eso es cierto de muchas cruzadas, si somos honestos. Porque les decimos, den un paso, digan la oración del pecador y están dentro, están a salvo. E inmediatamente asumieron que habían cruzado esa línea vertical, ya sea que hayan sido bautizados o no. No les dicen que han comenzado un viaje, un caminar en el Espíritu, que te aterrizará finalmente en el cielo. Pero es un camino, es un progreso del peregrino. Pero ¿cuántos de los que avanzan a un llamado se les dice eso? Y necesitan que se les diga que será una lucha. Pero yo llegaré a eso cuando avancemos. Los judíos en particular se sienten tentados a volver al legalismo y tratar de ser lo suficientemente buenos para Dios, guardando la ley. Esa es su reincidencia. La palabra ley aparece 24 veces en el capítulo 7. Ese es el tema del capítulo 7. Y Pablo ahora está hablando como un judío a los judíos. Pero la palabra ley se usa al menos de 3 maneras diferentes en este capítulo, lo que puede ser un poco engañoso cuando lo lees por primera vez. El primer punto que quiere hacerle al judío es que ahora está muerto a la ley. Y usa como ilustración la ley del matrimonio y el divorcio. Y él dice, ¿no conoces la ley sobre el divorcio y el nuevo matrimonio? Creo que está citando la ley divina en lugar de la ley romana o judía, porque la ley divina es mucho más estricta que ambas. Y Jesús nos dijo la ley divina de que si alguien se divorcia y se vuelve a casar, está cometiendo adulterio. Y como el adulterio es un pecado de una persona casada, significa que Dios no reconoce el divorcio. Y que a sus ojos, si es casado con el primer cónyuge, una mujer o un hombre se casa con otro que no es su esposo, mientras su esposo está vivo, sigue cometiendo adulterio. Está cometiendo adulterio contra su primer cónyuge. Y saben que en el mundo occidental se permiten muchos divorcios tanto dentro de la iglesia como fuera, y muchos recasamientos. Y se ignora la enseñanza del Señor. Su ley se está quebrantando ampliamente. Y Gran Bretaña ahora es tan mala como Estados Unidos por esto, dentro de la iglesia. Y muchos de los líderes evangélicos nacionales en Gran Bretaña están
en su segundo o tercer matrimonio. Y se acepta. Y nadie cita la ley de Dios. He escrito un libro sobre eso. Espero que esté en la librería. ¿Está? Bien. Ahora la cuestión es que el matrimonio es una ilustración. En el momento en que tu cónyuge ha muerto, eres totalmente libre de casarte con otra persona. Y he llevado a cabo un número de hermosos segundos matrimonios a los pocos meses de la muerte de alguien. Uno de ellos era un pastor bautista y su esposa, al morir, le dijo que se casara con cierta dama. Y le dijo, no serías bueno para ti mismo, necesitarás una mujer que te cuide. Así que cásate con esta señora, que era la tataranieta de Spurgeon. Y los casé 2 meses después de la muerte de la esposa y han sido muy felices. Él era libre. La muerte acaba con el matrimonio. Ninguna otra cosa lo hace a los ojos de Dios. Y por eso Pablo dice que puedes ver que la ley no se aplica a los muertos. Cuando estás muerto, estás libre de la ley. E inmediatamente pasa a hablar de la ley de Moisés, que es lo mismo que la ley del matrimonio. Cuando mueres con Cristo, mueres a la ley. Has terminado con la ley de Moisés. Gracias a Dios. Hay 613 de esas leyes. Y la mayoría de ellas no las podría cumplir. Recuerdo haber desafiado a 3 rabinos y los acusé a todos de no cumplir con la ley de Moisés. Y se pusieron furiosos. Y les cité las leyes y le dijeron, bueno, no podemos cumplir con eso porque no tenemos templo. O no podemos porque el rabino principal nos permite hacer esto en vez de ello. Y los 3 se excusaron por el hecho de no cumplir la ley de Moisés. Y recuerdo que uno de ellos me miró y me dijo, ¿qué eres tú? ¿Reformado o ortodoxo? Pensó que era judío. Creo que la nariz lo confundió un poco. Pero finalmente me dijo, lo sé quién eres. Eres cristiano. Y crees que no estás bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Sí, y no sabes el alivio que se supone que supone. Y tuvimos una gran conversación, fue en un avión. Y solo me subí y me puse en el asiento del personal, mirando hacia atrás, donde se sienta la azafata para el aterrizaje. Me las arreglé para conseguirlo barato y viajar a Israel barato. Pero eso es otra historia. No tengo que cumplir la ley de Moisés. Ni siquiera los 10 mandamientos. Algunos de ellos se repiten en el nuevo pacto y esos me obligan. Pero la ley del sábado no me obliga. No estoy obligado por la ley del sábado. No estoy obligado por la ley del diezmo. Estoy asombrado de cuántos pastores enseñan el diezmo. Pertenece al antiguo pacto. Yo enseño a dar, no a diezmar, que era un impuesto para los judíos. El sabbat era un impuesto sobre su tiempo y el diezmo era un impuesto sobre sus ingresos. Pero Dios no grava bajo el nuevo pacto. Él ama al dador alegre. Y eso no significa sonreír cuando el plato de la colecta pasa. Significa alguien que está dando porque quiere. Bajo el nuevo pacto, Dios no quiere tu dinero si no quieres darlo. Pero si realmente entiendes la gracia, querrás dar mucho más que el diezmo. Y para algunas personas en nuestras iglesias hoy, en particular las madres solteras y otras personas, un diezmo es demasiado. Pero para el cristiano de medio de hoy, un diezmo es demasiado poco. Enseñan a dar según el nuevo pacto. Solo estoy diciendo que no impongan el legalismo de Moisés, la ley a la gente. Estamos bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la ley del Espíritu. Estamos bajo el nuevo pacto, con la ley escrita en nuestros corazones, en lugar de tablas de piedra fuera de nosotros. Así que el argumento básico que utiliza con esto es que
el que utiliza con los gentiles y la licencia. Has sido crucificado con Cristo, has resucitado con Cristo. Estás muerto a la ley, estás casado con Dios. Tienes una nueva pareja, estás ligado a Dios. La vida vieja con sus pasiones pecaminosas ha terminado. La nueva vida comenzó. Una vida en el Espíritu, una vida de servicio a Dios y a los demás. Luego, en los versículos 7 al 25, habla de vivir bajo la ley. Hay una gran controversia sobre estos versículos. ¿Habla como cristiano o describe sus días pasados? Es una parte muy personal de la carta. La palabra yo aparece 44 veces. Dice 44 veces yo y mí en pocos versículos. Es demasiado real para no ser su propia experiencia. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará? En francés eso se llama un cri de cœur, un grito del corazón. Tiene que ser real. Pero, ¿revive sus días antes de la conversión o sus días después? ¿Es el tipo de lucha que tenía antes de conocer a Cristo o es el tipo de lucha que un cristiano puede tener? Y tengo libros enteros en mis estantes de teólogos discutiendo estas dos cosas. Yo voy a decir que creo que son ambos. La primera sección, del 7 al 13, está en tiempo pasado y se refiere claramente a sus días precristianos. Pero del 14 al 25 creo que lo describe como sus días cristianos. Porque del 14 al 25 dice, mi mente acepta la ley de Dios y mi mente quiere servir a Dios y quiere vivir de acuerdo a su ley, pero en mi carne, mis miembros, los llama ahora, mi mente sirve a Dios, mis miembros tienen una ley que no lo hacen. Así que creo que está describiendo la tensión en la que se puede meter un cristiano cuando trata de hacerlo por sí mismo. Entonces dice, yo mismo sirvo a la ley. Pero luego, como en Gálatas dice, pero la vida que ahora vivo, ya no la vivo. No soy yo. Así que voy a dividir esta sección en dos. Los días de preconversión, en tiempo pasado, del 7 al 13. La ley lo hizo pecar, la ley despertó el pecado. No conoció el pecado de la codicia hasta que la ley le dijo, no codicies. Y de hecho saben perfectamente que decirle algo negativo a una persona es hacer que quiera hacerlo más. No toques hace que quieras tocar. Steve y yo estábamos discutiendo sobre los métodos de negocio y si hablas negativamente con los hombres de negocios, ellos reaccionan negativamente. Pero si uno lo pone en positivo, entonces reaccionan positivamente. Y hay un montón de negativos en la ley. No deberás es más frecuente que deberás. Y la ley no tiene nada de malo, dice Pablo. Era buena, era sana, era santa. Era la ley de Dios. Pero hay algo malo en mí que cuando me dicen que no hago una cosa, quiero hacerla. Recuerdo que hay un chico en la Fuerza Aérea que me dijo, no te crees esa historia del jardín del Edén, ¿verdad, padre? Y yo le dije, déjame contarte otra historia. Voy a ponerte en una biblioteca con miles de libros sobre todos los temas que te interesan. Y te voy a dejar solo en la biblioteca y voy a cerrar la puerta. Y luego vas a ver que hay un libro en el estante superior que no debe ser leído por menores de 21 años, dice así en la portada. Él tenía 19.
Y le dije, te voy a dejar en esa biblioteca todo el tiempo que quieras. Vas a pasar toda la vida leyendo todos los libros interesantes de todos los temas. Pero no toques ese libro. Y me dijo, sí, ahora voy a creer la historia del jardín del Edén. Es la naturaleza humana. No toques. ¿Por qué se siente así? ¿Por qué no debo tocarlo? Eso es lo que le hace la ley a la gente. No porque la ley sea mala, sino porque una ley buena hace gente mala, que peque. Eso es lo que hacía Pablo en sus días de preconversión como judío, tratando de cumplir la ley, y encontró simplemente que el pecado en él lo hizo querer hacer las cosas y confesó que la única ley que no podía cumplir era la de no codiciar. Los fariseos, y él era un fariseo, eran personas notoriamente codiciosas. Cuando se les decía que no codiciaran, ellos codiciaban. Así que la ley trajo el pecado a Pablo en sus días de preconversión, pero no porque la ley era el pecado. Él comienza la sección con la pregunta, ¿qué debemos decir entonces? ¿Es la ley el pecado? Nunca. Ahí está de nuevo. La ley es santa y buena. La ley de Dios, su ley de santidad. Pero la gente mala no puede cumplirla. Y es estimulada a desobedecerla cuando se le dice que no lo haga. Ciertas cosas. Esa era su época precristiana. Pero cuando llegas a los versículos 14 a 25, él debe ser un cristiano. Ahora su mente ha cambiado. Su mente no quiere romper la ley. Su mente acepta la ley de Dios. Su mente quiere hacer el bien, pero finalmente no puede evitar hacer el mal. Y es porque dice que hay dos leyes. Está la ley de Dios en mi mente, pero está otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado. Es el mismo problema. Y obviamente tuvo crisis en su vida personal cristiana, cuando el gran yo tomó el control. Y yo mismo, que quería hacer el bien, me encontré con la imposibilidad de evitar el mal. Y está describiendo la experiencia cristiana. Y termina diciendo, ¿quién me sacará de esta tensión? Y enseguida da la respuesta. Doy gracias a Dios porque hay una salida. Hay una liberación. ¿Quién me liberará de esta tensión? Doy gracias a Dios que por medio de Jesús hay una salida. Y eso te lleva a todo el capítulo 8. La salida de la lucha entre la carne y el espíritu. Pasemos a la tercera parte de nuestro estudio de esta mañana. Me temo que voy con mucho retraso. ¿Qué vamos a hacer al respecto, Philip? No, necesito un café. Vida en el espíritu. Muerte en la carne, ya sea por licencia o legalismo. Cualquiera de las dos producirá la paga de la muerte. Pero la vida en el espíritu nos hace salir de la muerte. De las nubes al sol, del capítulo 8. No había capítulos en la carta de Pablo. Ese arzobispo de Canterbury que los puso debería ser fusilado. Tampoco había números de versículos en realidad. Pasa directamente de la lucha del capítulo 7, de lo cual necesita ser librado, para hablar de la liberación, y agradece a Dios por ello. Bueno, ahora hay tres cosas características de la vida en el espíritu: libertad, frustración e intrepidez. Bueno, son encantadoras. La del medio no es tan encantadora, pero ya vamos a llegar a ella. Libertad. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, yo mismo nunca saldré de esa lucha, sino que el espíritu me hará libre. Los dos capítulos
deben ser leídos juntos. Porque lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo, enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Muchos cristianos han pasado por alto esa frase, pero nos dice que Cristo nació con carne de pecado que heredó a través de su madre. Piensen en eso. Los católicos enseñan que María la Madre era inmaculada y su concepción inmaculada de Jesús desafió las leyes normales de la herencia física. Y Jesús nació sin carne pecaminosa porque María era también sin pecado. No puedo encontrar eso en ninguna parte de mi Biblia. También encuentro que los protestantes piensan que Jesús tuvo una concepción inmaculada, pero nació de María y ella nació con carne de pecado. Esa palabra, semejanza de carne de pecado pecaminosa, ha despistado a algunas personas. Es la misma palabra que se utiliza en Filipenses 2, donde dice que Jesús tomó la semejanza de hombre. Pero no es solo la apariencia del hombre, sino que significa la reproducción exacta. Y estoy agradecido de que Jesús tuvo que luchar las batallas que yo tengo que luchar. Tengo que luchar las batallas con el mundo, la carne y el diablo. Y si crees que Jesús tuvo una concepción inmaculada, no tuvo que luchar contra la carne. Así que no tendría que luchar contra la carne. Pero él la heredó de su madre y la venció. Venció al mundo, venció al diablo y venció a la carne. Alabado sea Jesús. Fuiste el vencedor de todos los enemigos que tengo. Y los venciste a todos. Y nunca pecó. Ahora hay algo muy profundo para que vayan y piensen en que nació en semejanza de carne pecadora. Y nunca pecó. Eso significa que puede ayudarme con mi carne. Él puede ayudarme con todas mis tentaciones, porque Él ha sido tentado en todo, como nosotros. Y la mayoría de nuestras tentaciones provienen de la carne. Él las tuvo y las superó. Y puede ayudarte a hacer lo mismo. Aleluya por eso. Se han quedado muy tranquilos. Espero que signifique que están pensando. Si los veo hacer esto, asumo que están orando por mí. Por lo tanto, tenemos la opción en Cristo, con su Espíritu en nosotros. Podemos caminar según la carne o según el Espíritu. Tenemos esa decisión para hacer. Y esa decisión tiene que hacerse cada día de la vida y en cada paso en el camino de la salvación. Cada decisión que tomamos podemos hacerla según la carne o según el Espíritu. Ahora, los incrédulos no pueden hacer esa elección. No tienen el Espíritu. Tienen que elegir todo según la carne, según este viejo mundo. Su cuerpo coincide con su espíritu. Todo pertenece al mundo. Pero nosotros tenemos la opción y podemos decidir cada mañana que nos levantamos, hoy voy a caminar en el espíritu o voy a caminar en la carne. Así que, primero, no hay condenación para los que están en el espíritu, porque Jesús tomó la condena por nosotros. Jesús vino en nuestra carne pecadora y la venció y murió en la carne también. Por lo tanto, puede vencerla en nosotros y darnos una opción. Y por lo tanto, los versículos 9 a 17 son las condiciones de esa elección. Y hay una palabra que aparece 6 veces en los versículos 9 a 17. ¿Se fijaron en esa palabra?
es la palabra sí. Sí. Si vivimos por la carne, esto es lo que sucederá. Si vivimos por el Espíritu, esto es lo que sucederá. Y hay un gran sí sobre la vida cristiana. Incluso dice, si el Espíritu mora en ti, si no lo hace, entonces ni siquiera perteneces. Ese es el versículo 8. Si eres controlado por la carne, esto es lo que sucede. Si eres conducido por el Espíritu, esto es lo que resultará. Y sigue, y nos da muchos ejemplos de lo que sucede si hacemos una cosa o la otra. Si caminamos en el Espíritu, seremos guiados por el Espíritu. Instintivamente gritaremos, Abba, Padre. Tendremos ese tipo de relación. Si caminamos en el Espíritu, reconoceremos a Dios como un niño pequeño reconoce a su padre. Y dice que seremos guiados por el Espíritu. Si caminas en la carne, no serás guiado por el Espíritu. Pero si caminas en el Espíritu, serás guiado por el Espíritu, porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice que seremos herederos de Dios. Heredaremos todo lo que Dios tiene. Seremos el principal legado de la voluntad de Dios. Así que todas estas son las condiciones, y los dejaré que revisen cuidadosamente por ustedes mismos. Y la última condición es que si compartimos sus sufrimientos, compartiremos su gloria. Esa es la última gran condición. Sí. Tratar de evitar el sufrimiento es tratar de evitar la gloria. Sí compartimos sus sufrimientos. Así que revisen todos los sí en este pasaje cuando tengan un poco de tiempo y vean cómo sale. La segunda sección, frustración. Ahora, qué cosa tan extraña se pone en la vida en el Espíritu. En la vida en el Espíritu somos libres. Deberíamos estar relajados con todo y no deberíamos tener preocupaciones. Pero de hecho, cuando caminas en el Espíritu, te frustras. Y cuanto más camines en el Espíritu, más frustrado estarás. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en un mundo triste y picaminoso. Y no solo la naturaleza humana está caída a nuestro alrededor, sino que la propia naturaleza está caída. La creación ha caído. El pecado no solo ha afectado a los seres humanos, sino que ha afectado al mundo que nos rodea. La naturaleza roja de dientes y garras, como dijo un poeta inglés, Lord Tennyson, pienso. Y se puede ver la evidencia de que en todas partes que se mira la naturaleza es cruel, está en guerra. Darwin dijo que es una lucha por la supervivencia entre las especies más aptas y las no tan aptas. En todos los lugares donde miraba, veía esta lucha en la naturaleza. Y la creación refleja nuestra frustración, que es muy simple. Anhelamos estar en el nuevo universo. Sabemos lo que viene y estamos frustrados porque no podemos vivir ahí todavía. Y anhelamos el día en que estemos totalmente librados como hijos de Dios. Y ese es el día en que tengamos nuestros nuevos cuerpos. Y curiosamente la propia naturaleza está gimiendo por ese día, cuando tengamos nuestros nuevos cuerpos. Porque cuando tengamos nuestros nuevos cuerpos, lo que seguirá es una naturaleza transformada. Van a leerlo en el profeta Isaías. La naturaleza misma va a ser redimida. Cristo no va a detenerse en redimir solamente a las personas. Va a redimir todas las cosas. Y todas las cosas serán hechas nuevas. Hay un nuevo universo que viene. Todo un mundo nuevo para que vivamos en él. Y este mundo está gimiendo y sufriendo. De alguna manera, cada terremoto y temblor
me recuerda que la tierra gime y lucha. No habrá terremotos en la nueva tierra. Puedo decirles que va a ser muy diferente. Y por eso somos partes de este gemido cósmico. Y gemimos cuando estamos frustrados, cuando queremos estar en otro lugar y no aquí. Y por eso estamos gimiendo. Y la naturaleza está gimiendo. Y todos están construyendo para un día en que todas las cosas serán hechas nuevas. Por eso estamos atrapados en esta frustración cósmica, que será aliviada por la liberación de los hijos de Dios. Y no solo crece en la creación alrededor nuestro, sino que adentro de nosotros también gime, contagia nuestra vida de oración. Hay veces que no estamos seguros de lo que debemos orar. Hay veces que estamos tan frustrados con las cosas tal y como son que no sabemos cómo ponerlo en palabras. No te preocupes, el Espíritu Santo intercederá por ti. Ora en lenguas, ora en el Espíritu, deja que el Espíritu ora por ti. Deja salir la frustración de esta manera. No te afanes, no te enloquezcas por ello, sino que déjalo salir. Y deja que el Espíritu Santo sea a cargo de tu vida de oración e interceda por ti. Hay algo muy profundo en esta sección de este libro. Esta carta de Pablo, él pone todo en una base creacional. La creación gime de frustración y anhela la liberación de los hijos de Dios. Nosotros también gemimos, tanto que no sabemos cómo expresarlo con palabras. No te preocupes, deja que el Espíritu Santo se encargue de interceder por ti cuando no sepas qué orar. Estamos viendo un panorama muy grande ahora, ¿no es cierto? De solo un individuo que se llena del Espíritu y ora en lenguas, ahora estamos viendo una creación entera que está gimiendo. Y los cristianos en ella están gimiendo con la misma frustración, anhelando el futuro, preguntándose cómo y cuándo orar por él. Deja que el Espíritu Santo lo haga por ti. Nuestra adopción como hijos vendrá cuando tengamos nuestros nuevos cuerpos y todos nosotros seamos salvos. Somos los únicos en el mundo que creemos que obtendremos un nuevo cuerpo para nosotros, totalmente diferente a la doctrina de la reencarnación, porque todas las doctrinas de la reencarnación que se encuentran en otras religiones te dicen que volverás como otra persona. Ya puedes ser una persona mejor o peor de lo que eres ahora, pero serás otra persona. O como dice la vieja canción, un pato puede ser la madre de alguien. Puedes volver como un animal en la reencarnación. No tengo ninguna ambición de ser un pato, pero voy a conseguir un nuevo cuerpo para John David Pawson y sabré que soy yo. Esa será mi reencarnación. Y es una reencarnación que significa volver a encarnar. Pero es mi cuerpo en el que volverá, no en el tuyo, no en el de otra persona. Y ese es el corazón de la fe cristiana. Creo en la resurrección del cuerpo. Nadie más lo hacía en aquellos días. Creían en la inmortalidad del alma. Que cuando alguien se moría era como agarrar un vaso de agua, romper el vaso y dejar que el agua se fuera al mar. Ese era el concepto griego de la muerte. Y el agua perdía toda su identidad en el mar. El cuerpo se rompería y el alma seguiría navegando, pero sin identidad, solo como una parte del universo. No es una esperanza eso. Y contra todo ese entorno, los cristianos dijeron, creemos en la resurrección del cuerpo, la reencarnación del ser, de uno mismo, y un cuerpo nuevo para un mundo nuevo.
No dejen que los testigos de Jehová se salgan con la suya en lo que respecta al nuevo mundo. Nosotros creemos en él y lo esperamos con impaciencia. Ahora sigamos adelante. Hemos hablado de la liberación que viene, la adopción que será completa cuando tengamos nuevos cuerpos y la intercesión del Espíritu que nos ayuda incluso en nuestra frustración. Pero la otra cosa que trae vida en el Espíritu es la intrepidez. El Dios que ahora tiene el control de nuestras vidas es responsable de nosotros. Y de tres maneras tenemos valor para enfrentar lo que venga. Primero, todas las cosas nos serán útiles. Dios hará que todas las cosas funcionen para el bien de los que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Así que todo lo que te suceda te hará bien. ¿No es ese un gran pensamiento? Él hará que todas las cosas te sean útiles. Lo siguiente, y me estoy apurando, es que todos tus acusadores se callarán. ¿Quién presentará alguna acusación contra el pueblo elegido de Dios? ¿Quién puede acusarnos? Nadie. Dios silenciará toda acusación contra nosotros. Así que toda circunstancia nos ayudará, todo acusador será silenciado y finalmente todos los poderes serán impotentes para separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que presten atención a la palabra todos que he puesto para estas tres cosas. Todas las cosas ayudan, todos los acusadores silenciados y todos los poderes nos ayudan. Porque estoy persuadido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potencias, ni lo presentes, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. No es de extrañar que los cristianos se apoderen de ese versículo, como uno de los más reconfortantes de la Biblia. Es un versículo maravilloso. Solo quiero que noten que hay una cosa que falta en esa lista, y esa cosa es vos, tú. Ninguna otra criatura tendrá el poder de separarte de Dios, sino tú. Tú tienes ese poder. Y en los próximos capítulos vamos a ver la posibilidad de que eso pase. Pero nada en toda la creación podrá interponerse entre tú y Dios. Eso es una promesa maravillosa. Agárrate a ella. El capítulo comienza sin condena y termina sin separación. Y vivimos entre los dos. Qué maravilloso lugar para vivir. Y los voy a dejar salir de la escuela temprano. Aún me quedan unos minutos, pero ¿por qué no tomar unos minutos más con el café? Amén. No deberían responder a un predicador que dice amén con un signo de interrogación. Es una afirmación de certeza. Bien, que Dios los bendiga mientras toman café.